Bueno, muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos a este space de Contracorriente. Y en esta ocasión es un space muy especial porque vamos a hablar de una investigación periodística transnacional coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, que nos juntó a más de 20 medios de comunicación y organizaciones también de sociedad civil que este, que abordan todo el tema de derechos tecnológicos, derechos digitales, para poder hacer una investigación a profundidad sobre cómo se está manejando la comunicación política en Latinoamérica y cuál es el papel de las redes sociales y el Internet. Y esta investigación se llama Mercenarios Digitales, la lanzamos esta semana, ya vamos de hecho por el capítulo 3 y les cuento un poco en general de qué va, mientras más personas se conectan a este espacio que esperamos pues amplíe mucho más la discusión. Desde hace más de 100 años, desde que existen los medios periodísticos masivos, hubo expertos en comunicación política, empresas y consultores que asesoran candidatos para ayudarles a presentar sus ideas con eficacia, ser más atractivos y carismáticos, pronunciar lemas pegajosos, interpretar los sentimientos de los ciudadanos y conectar con ellos para cautivar su voto. También les han dado a los gobiernos estrategias de información para manejar crisis o para ganar guerras. La era digital potenció a estos consultores y muchos de ellos, ante el rezago de los estados para regular estos nuevos poderes y proteger al ciudadano del abuso digital, ensancharon la ética de la profesión a nuevos límites. Ahora pueden comprar o aspirar a través de las apps atractivas o de servicio público los datos privados de cualquier ciudadana sin que ésta se entere y usarla para diseñarle mensajes que le lleguen al alma. Apelan a los temores de otro ciudadano, instándolo a que circulen mensajes de advertencia de supuestos peligros entre amigos y familiares para hacerlos más creíbles. Pueden fabricar a millones de opinadores falsos en redes sociales para que den la impresión de mayorías a su favor, lo que se llaman troles. Y de paso le trazan así la agenda a los medios periodísticos clásicos. Crean centenares de medios digitales en simultánea que actúan en coro para alabar al cliente y atacar al enemigo. Con estas tácticas reviven un arma de la política medieval, la cizaña, porque saben que los algoritmos de las megaplataformas, Meta y Twitter, ahora X, premian los contenidos que mayor y más encendida reacción produzcan. El miedo y el odio están ahí entre los ciudadanos, como gasolina regada en una calle. Los estrategas de la comunicación solo encienden la mecha. Sus engranajes de relojería funcionan tras cada grito. Una alianza transfronteriza y colaborativa de medios, organizaciones y estudiantes universitarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con la coordinación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, investigó el nuevo mundo de los mercenarios digitales. Develamos muchos de sus trucos con los que intentan jalar la nariz a millones de ciudadanos al toldo político de sus clientes, sean candidatos, partidos o gobiernos. Ya hemos publicado 3 entregas, 3 capítulos. El primero fue sobre manipuladores transnacionales, el segundo de cómo opera la máquina de influencia y este tercero de los puntos flojos de las plataformas. Les recomiendo que se echen una mirada, que lean estas historias, que para este fin de semana agarren tiempo para leer estas historias y puedan también conectar los puntos, porque esto no es solamente un tema de Honduras, es un tema de cómo está funcionando la maquinaria política en Latinoamérica ahora con esto, el Internet, ¿no? Eh, pero en este space vamos a hablar específicamente del reportaje que hicimos sobre el caso de Honduras, que se llama Honduras, el paraíso para los desinformadores, y justamente pues hay muchísimos factores para que Honduras sea un paraíso para la desinformación, lastimosamente, y contamos una historia que tiene muchísimos actores, que tiene actores de todos los partidos políticos, aprovechando de esta falta de regulaciones, aprovechando de también, de cierta manera también, la falta de alfabetización mediática que hay en el país, y aprovechando, pues, por supuesto, de la polarización que hay y que se pretende incluso
profundizar ahora con los nuevos métodos de la comunicación política en el país. Para este space invitamos a Aldo Salgado del Laboratorio Ciudadano. Aldo, buenas noches, buenas madrugadas para vos. Pero Aldo es de esta organización que también participó en esta investigación y no solamente en esta investigación, con Aldo también hemos revelado ya anteriormente cómo operan algunas páginas en redes sociales o algunos falsos medios digitales para propagar mentiras y afectar resultados, sobre todo en campañas políticas, en momentos de campañas políticas. Ya hemos publicado con Laboratorio Ciudadano algunos de estos análisis. Bueno, también en Contracorriente hemos publicado sobre campañas de desprestigio en contra de los ambientalistas en la comunidad de Guapinol, que también es parte un poco de cómo funciona y de esa receta, ¿no? La receta de la desinformación. Está también Francisco Molina. Bueno, Francisco es un analista, también es docente y también es una persona que se dedica a buscar, a tratar de desentrañar de dónde viene la desinformación y también a alfabetizar mediáticamente a las personas en estas redes sociales. Y también invitamos a Dina Mesa, creo que está por acá, no estoy segura si Dina está conectada con él, la cuenta de Pasos de Animal Grande, que es su medio. Dina ha sido una activista por los derechos humanos, sobre todo el derecho a la libertad de expresión. Y pues también Dina ha sido víctima de estas campañas de desprestigio que también se han hecho tan populares en Honduras. Y por acá veo pues varios amigos comunicadores, periodistas, escritores, analistas que están uniéndose al space. Les pido que compartan para que se unan más personas. Aldo, quiero empezar con vos y quiero que hablemos un poco sobre esto, ¿no? De cómo Honduras se ha convertido en un paraíso para los desinformadores. Pero, ¿por qué, Aldo, la desinformación es parte de la receta actual de los comunicadores políticos, de estos estrategas que vienen a estos países a vender estos paquetes de comunicación política a los presidentes, a los candidatos? ¿Por qué la desinformación es parte de la receta efectiva para crear presidentes, para crear personajes, para mejorar encuestas y para ganar adeptos en países como Honduras? Buenas noches, Aldo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por haber creado este espacio. Y es una gran pregunta el por qué. Básicamente porque materialmente es posible y barato ofrecer desinformación, porque hay unos elementos materiales y tecnológicos que ahora lo permiten hacerlo de forma masiva y a coste, que sería básicamente el capitalismo, las herramientas del capitalismo de vigilancia que llamaban están al alcance de la mano de las agencias de comunicación política y eso permite crear microsegmentaciones, que sea fácil llegar a un públicos específicos y ofrecerles una desinformación a la carta. Eso ha ayudado muchísimo a generar este espacio. También elementos más sociales como que se aproveche pues la pérdida de confianza que estuvo padeciendo a lo largo de la década anterior los medios de comunicación y el ascenso de las redes sociales en sí mismas, lo que le quitó el papel de portero a los medios de comunicación, el habilitado a todo el mundo básicamente a poder difundir lo que pensase y muchas veces pues y también ayudó a comunicar a muchísimos grupos, a generar muchísimas también movimientos sociales y a conectar a grupos conspiranoicos entonces, y grupos que entendían la realidad de una forma, como llaman ellos, alternativa, su propia realidad, construían su propia realidad y sus propios hechos. Eh, la posverdad, eso el conjunto de lo que estamos hablando. Entonces, capitalismo de vigilancia más posverdad más el, eso que llaman las comunicaciones públicas postclásicas, ¿no? Que es cuando todo esto confluye con las agencias de comunicación política y
Luego tenemos el espacio, Honduras, que yo creo que es de lo que vamos a hablar en concreto, de qué pasa en Honduras, que además de que tenemos esta macro tendencia, en Honduras se nota todavía más. Aldo, aquí hablamos en la nota de varias consultoras y varios consultores famosos. Hablamos de Wish and Win, hablamos de Diego Panigo, hablamos de Luis Duque, hablamos de CM Perú, hablamos de Eusen, eh, varias compañías consultoras, y quiero, porque en el reportaje hablamos de esto, de las compañías consultoras internacionales que llegan, pero también hablamos de las nuevas estrategias del gobierno actual, que son un poco distintas a esto. Entonces quiero comenzar con la parte de estas consultoras, y específicamente me gustaría comenzar con Wish and Win, porque esta compañía, pues ya habíamos publicado antes, ya vos habías investigado más sobre lo que estaba haciendo en Honduras, y yo diría que fue como la primera que saltó a la vista en aquel momento, creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo, luego 2021 para tiempo de elecciones. Eh, ¿Cómo operaba? ¿Cómo empezaste a ver un poco qué estaba haciendo Wish and Win aquí? ¿Cómo era su estrategia? Y cuáles son los puntos más, digamos, más conflictivos de lo que hace este tipo de consultoras acá? Bueno, pues Wish and Win salta a nuestro conocimiento en 2021, a quien llevábamos tiempo siguiendo, ¿no? Era más bien a Luis Duque, eh, porque sabíamos que era la estratega principal de la campaña del Partido Nacional, que había sido la estratega principal, el coordinador de estrategia en 2017, y sabíamos que lo había sido en 2021. Y a partir de seguirle a él, empezamos a ver cuáles son las agencias de comunicación política con las que están trabajando. Entonces, ocurre que una noticia muy importante que han publicado ustedes en Contracorriente, que también habían hecho una gran alianza para investigar los Pandora Papers y los actores que, que aparecían en esos datos y que eran hondureños. Entonces, ellos, para responder, porque los dos señalados justamente eran del Partido Nacional, eh, se comienza a publicar una serie de noticias diciendo que también está Mel Zelaya y Xiomara Castro. Aldo, Entonces, y estas noticias se publicaban aparentemente en medios digitales, ¿no? sí, parecían medios digitales. De hecho, hubo gente que reconocida, hubo tuiteras bastante reconocidas que lo comenzaron a compartir. Entonces, comparten y comienza a haber muchísimas reacciones. Eh, pero también entra rápidamente a AFP, hace un desmentido y lo dejan ahí. O sea, vemos bueno, que lo desmienten, pero bueno, al laboratorio nos llamó la atención, digamos, quién está detrás de esto, vamos a ver si podemos encontrar alguna información. Y entonces comenzamos a tirar del hilo a partir de lo que ustedes habían publicado, de lo que AFP publica, y vemos que hay información suficiente como para atribuirle esta desinformación no solo a los dominios que hablaban de esto en particular, de los Pandora Papers, sino bastantes más. Comenzamos a ver que hay muchísima desinformación más anterior y eran cosas muy flagrantes, eran ataques muy directos contra mujeres políticas, bueno, era promover todos los miedos, por decir así, o todas las divisiones que hay en la sociedad hondureña, para atacar a lo que era en ese momento la oposición. Y esto todo estaba bajo el control, bajo la administración de esta página, digo, de esta empresa que se llama Wish and Win, y detrás estaba un señor que es catalán, ¿verdad? Que se llama Xavier Domínguez, y bueno, el nivel de conflictividad que tenían esas noticias, el nivel bueno, era muy sangrante, no sé cómo más describirlo, es que dolía los ojos leer el tipo de noticias que estaban difundiendo, y además que eran muchas páginas, eh, y pudimos nosotros confirmar unas tres o cuatro, recuerdo, eh, y se nos quedaron muchísimas en el tintero que no sabíamos si eran o no eran en ese momento,
por suerte luego vino Facebook y recogió toda esa información y en enero hizo público que en diciembre, ya después de las elecciones, habían hecho un cierre masivo, lo cual siempre es una lástima, ¿no? Porque en su momento con Sophie Sang, ella llegó a hacer la denuncia pública de que Facebook no se tomaba en serio todo lo que pasa en Honduras y en el sur global en general. Y esa fue la demostración de que habiendo demostrado que había una agencia de comunicación política haciendo una desinformación muy dura, una línea muy dura, pagando publicidad, porque pagan publicidad en Facebook para publicar toda esa desinformación, y siendo tan evidente, a pesar de eso tardaron más tiempo del que tardaron las elecciones. Entonces, hasta después de las elecciones me hicieron el cierre. Y eso fue una de las cosas más agridulces de haber encontrado todo esto, porque realmente que esperábamos que la mitigación de esta desinformación llegara antes, en el momento que la gente está tomando su decisión, por ejemplo, que es, eh, porque toda esa desinformación que tiene el sentido de desmovilizar a la gente, eh, de hablarle a los miedos de las personas y decir, no, este candidato, esta candidata no me conviene porque va a tomar estas decisiones. Hablaban y llegaban a decir, o sea, publicaban cosas tan abracadabrantes, tan raras como, por ejemplo, que Xiomara Castro le iba a cambiar el nombre a Honduras a República Bolivariana de Honduras, y que va a cambiar la bandera para incluir los colores bolivarianos y cosas de ese tipo, que podrá parecer increíble, pero sí que hay gente que lo cree, lo retuitea, y más si es una cosa de un adversario político. Entonces estamos muy disponibles a creer este tipo de cosas. Aldo, y en nuestro reportaje, lo más triste de todo esto y lo que decís, y de hecho en Contracorriente nosotros publicamos una entrevista con Sophie Sand, de ex empleada de Meta. Bueno, en aquel tiempo no era Meta, era Facebook, pero se tardaron, ¿no? O sea, hubo muchas red flags, muchas denuncias de que estaba sucediendo toda esa desinformación y tardó Meta en levantar esas cuentas. Pero en este reportaje se habla de otra empresa peruana, de una empresa peruana, otra consultora de SM Perú, que todavía sigue pagando publicidad, que paga desde diciembre de 2022 y que también tiene unos dominios de supuestos medios de comunicación digitales que también esparcen mensajes negativos, esparcen fake news y un poco en la misma línea, ¿no? En este caso, también en contra del Partido Libre o del gobierno, de Luis Redondo, del Congreso Nacional, etcétera, como tienen una diversidad ahí de desinformación. Y ahí es donde también se pone el punto en todo este especial de cuáles son los puntos flojos también y las cosas que hay que exigirle a las plataformas también de acciones rápidas y de cómo afecta esto a la democracia en nuestros países. Sigue siendo esto una receta, Aldo, a pesar de los cierres masivos, a pesar de ciertos escándalos, sigue siendo esto una receta, crear medios falsos, crear cuentas falsas, pagar publicidad y que las plataformas siguen sin ponerle mucha atención. Bueno, sí, sigue siendo una receta. De hecho, tiene un nombre específico. Desde el mundo de la comunicación política le llaman outlets, ¿no? Entonces son medios, digo, son páginas que simulan ser medios, que las tienen vivas durante, o sea, todo el año, aunque no tengan un cliente específico al cual defender, las están alimentando. Y cuando ya tienen un cliente o una campaña, entonces la terminan orientando a esa campaña. ¿No? Por ejemplo, las páginas de Wish and Win eran páginas que habían estado operando en las elecciones de México y las reaprovecharon. En el caso de DSM, pues nosotros hemos encontrado 4 páginas en particular que los administradores están geolocalizados en Perú, que colocaban publicidad pagando no pagan en lempiras ni en dólares, y que estaban colocando publicidad desinformación bastante dura, bastante flagrante, y tienen 2 dominios en particular que a nosotros nos han servido, uno que se llama elinformante.com, ¿no? Y otro que se llama melmelada.com, que nos han servido a nosotros para rastrearles y para finalmente encontrar ADSM en Perú también. El, bueno, nosotros ahí en el artículo se explica, sin entrar en mucho detalle técnico, cómo encontramos esa atribución, pero básicamente por si hay alguien que le interese, el certificado de SSL, ¿no? Que es eso que genera que en la parte de arriba del navegador
se ponga como un escudito, pues estaba firmado tanto para el informante hn.com como para un subdominio de DSM Perú, porque estaban desarrollando la web. Entonces, como ellos se encargaban de desarrollar la web, pero por facilidad de ellos, habían firmado ambos dominios, el dominio y el subdominio. Y a partir de esa conexión, entonces encontramos otros dominios que no han puesto en funcionamiento, que también serían de ataque, y otras páginas. Y también encontramos que DCM ya tiene experiencia en páginas de ataque. De hecho, también se le dan mantenimiento o brindan servicios a páginas que se dedican a conflictos territoriales en Perú, a apoyar la minería. Y a apoyar la minería atacando a movimientos ambientalistas locales. Entonces, sí, es una fórmula que repiten y que les da resultados porque se les cierran las páginas, pero las vuelven a abrir. Sí, bueno, vamos a seguir profundizando un poco más. Quiero darle la palabra a Francisco. Francisco, nos podrían decir acá, bueno, sí, pero es que así se hace la política. O sea, ¿desde cuándo no se hace campaña política sucia en Honduras? Y es muy lamentable, porque en Honduras, por ejemplo, no hay debates presidenciales, no tenemos realmente información eh, pues detallada de los planes de gobierno, hay muy poca transparencia con el uso de los recursos de los partidos políticos para el financiamiento de las campañas. De hecho, nosotros en el tiempo después de las elecciones sacamos esto de cómo se financian los partidos y qué es lo que reportan. Y esto pues también está muy en una línea gris de dónde se reporta todo esto. Pero bueno, nos podrían decir, de todos modos así se hace la política, ¿no? Es un juego sucio. ¿Vos qué nos podrías decir? ¿Cómo afecta todo esto? ¿Cómo afecta que la receta de las campañas políticas lleve desinformación? ¿Cómo afecta a la democracia? ¿Cómo afecta a la ciudadanía en un país como Honduras? Bienvenido, Francisco. Hola Jennifer, muchas gracias y buenas noches para todos. Un saludo también de buenos días para Aldo, ojalá acompañado de buena radio madrugada también en España. Eh, uf, esa es una pregunta de fondo que yo creo que vale la pena no solo hacerse, sino que realmente replantearse las respuestas hechas, ¿verdad? Porque me comentaba hace 2 días un estudiante de periodismo que estaba en el CONACYT, en un congreso de investigación y ciencia que se organizó en una universidad privada. Eh, y me decía, el problema es que la gente, la mayor parte de los jóvenes, decía, no les interesa la política porque la primera palabra que relacionan con política en un 45% de su muestra es corrupción. O sea, 4 de cada 10 jóvenes de 18 a 25 años de la muestra de estos muchachos que estaban presentando un paper decía que la primera palabra que se le venía a la mente, a la cabeza, es la palabra corrupción. Entonces yo digo, bueno, hay algunas verdades instaladas que valdría la pena replantearse, ¿verdad? Como esto de que en la política todo vale. El típico dicho de que en la política y en el amor y en la guerra todo vale. Realmente no funciona eso, realmente nos sirve eso. O más aún, la evidencia también nos está diciendo eso. Si no, miremos aquí a Guate, aquí nomasito con semilla. O miremos qué pasó al final de la campaña española, cuando el candidato que era súper favorito en todas las encuestas decide no ir al debate de la televisión pública. Y en el debate en la televisión privada tampoco se desempeña muy bien. Realmente la gente, aunque esté poco interesada, valida todo lo que hacen los políticos. Yo esa pregunta me la haría, ¿no? Me la haría en función de ver si somos minoría los que pensamos que podemos dar respuestas distintas, cómo hacer que cada vez sean mayoría, ¿no? Porque yo leía el artículo y veía los 5 ingredientes, ¿no? que mostraba uno de los asesores de sus campañas, y las fake news eran su primer ingrediente. Después hablaba de guerra de información. Yo, puchica, o sea, si la política está planteada en términos de cómo debilitar al rival para conseguir yo una posición de poder, pues tenemos el resultado que tenemos, ¿verdad? Ahorita, el desprestigio de la política, el desprestigio de los partidos, el desprestigio de las instituciones. Y ahí yo echo en falta también cierta vulnerabilidad social, porque tampoco hay suficientes medios que nos ayuden a orientarnos, ¿no?
por supuesto, Contracorriente es una de las opciones, de las excepciones clarísimas, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el discurso público mayoritario legitima esa idea? O sea, lo político está desprestigiado, pero también muchas instituciones sociales lo están. Y en este caso, en este último año, hemos estado viendo además que se utilicen fondos gubernamentales para desprestigiar también algunas instituciones de la sociedad civil, independientemente de sus intereses, de sus financiamientos, de lo que ustedes quieran. Pero yo decía, puchica, o sea, cuando alguien ataca a una organización que, en la que se tiene algo de confianza, no se está atacando a la organización, se está atacando a la confianza en sí. Y eso me parece a mí que es una de las razones que explica por qué nosotros somos un caldo de cultivo de la desinformación y como un laboratorio para implementar cosas, experimentos, ¿no? Y es porque en medio de la desconfianza en la que vivimos, desconfiamos de prácticamente cualquier institución, desconfiamos de la policía, desconfiamos del ejército, desconfiamos de los medios de comunicación en su mayoría, desconfiamos ahora también de las organizaciones sociales, desconfiamos de los gremios empresariales, de los gremios sindicales, de los gremios trabajadores, desconfiamos en general. La confianza que nos queda es la confianza de proximidad, es decir, con el que nos estamos relacionando un poquito más de cerca. Y entonces, eso es perfecto, es el sustrato perfecto para que la desinformación no solo germine, sino que se multiplique. Porque yo le creo más a mis tías que me mandan, a mis tías, a mis primos, a mi gente que me manda de mi chat familiar una información, no me refiero a mí personalmente, ¿no? Pero puedo creer más en lo que me mandan los aleros, en lo que me mandan las tías, en lo que me mandan los primos, que en lo que pueda decir un medio, porque de todos modos no les voy a creer. Entonces, en medio de esa desinformación, yo creo en lo que me dice cualquiera solo porque le tengo cariño, porque me parece simpático o porque es divertido como me lo dijo, sin plantearme siquiera si esa persona está suficientemente informada para contarme algo de así, ¿verdad? Entonces, eh, la política que dice que todo vale, y yo sé que aquí estoy quizás siendo demasiado idealista, ¿verdad? Y me cortas si estoy muy largo en la intervención, Jennifer, pero sí, se puede decir que soy demasiado idealista, pero si la política se plantea en términos de que cualquier fin, perdón, de que cualquier medio justifique el fin, vamos a seguir viendo Luises Duques y Wishes and Wins o Ausens y cosas todavía más complicadas, como la de algunos maquinarias de desinformación de extremas derechas o izquierdas que al final se terminan juntando en los extremos, precisamente por los polos. Y ahora, ¿qué pasa en Guatemala? Y ahí, por supuesto, aquí estoy hablando de cosas que Otto puede decir con muchísima mayor propiedad que yo, pero a mí me esperanza muchísimo que en Guatemala, con la cantidad de poderes que están detrás de una causa contraria, haya un movimiento que sale de abajo, que se vuelve más o menos horizontal, que está siendo más o menos participativo y que está mostrando que otro tipo de política también puede ser eficaz o también puede articular gente. Sí, perdón, ¿me escuchan? Sí, creo que sí. Sí, muy interesante eso que planteas, Francisco, y de hecho quiero leer aquí una reacción aquí de alguien que nos está escuchando en el Space y tuiteó o posteó. Juan José posteó: en Colombia vivimos lo mismo, sin embargo Colombia es y será un pueblo cada día más educado y muchos optaron por cancelar esos canales y en vez de posicionarlos en los algoritmos, ahora los bloqueamos. Eso nos dice Juan José aquí en sus comentarios y es un poco también lo que mencionas y que es importante de observar de cómo también se pueden ir desmontando o también de cierta manera dejando de seguir o de replicar o de diseminar esa información. Pero hay una cosa que te quería preguntar antes de pasar con Dina, y es el otro tema, ¿no?, que planteamos ahí, que son otras estrategias como el tema de las tropas digitales del gobierno de Xiomara Castro. Porque el ministro de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, nos hablaba de esto como algo orgánico. Es decir, no ocupamos cuentas falsas porque tenemos 8,000 militantes del partido replicando la información que nosotros estamos produciendo. Y eso no es malo,
eso no es crear cuentas falsas, estamos realmente, es algo orgánico, nos decía, ¿verdad? Que tiene que ver con que no es falso y con que no están pagando publicidad porque están haciendo un crecimiento orgánico. Sin embargo, cuando yo le pregunté sobre algunos mensajes que eran ofensivos en contra de Gabriela Castellanos, por ejemplo, de la presidenta, la directora del CNA, o en contra del CESPAD, que convocó una movilización que después canceló, o en contra de otras personas que son críticas al gobierno, me decía, es que eso no es información falsa, eso es la verdad. Eh, entonces, sí quería preguntarte específicamente sobre esto. Podemos nosotros decir, bueno, ok, es parte de una estrategia de comunicación gubernamental, normal, o hay algo que es importante que veamos sobre esa estrategia que el mismo ministro pues reveló, pero también nosotros habíamos ya encontrado los patrones de todo esto. Bueno, no sé si sirve el ejemplo para lo primero, pero el maíz transgénico también es orgánico, ¿verdad? Eso no quiere decir que sea natural, sino que fue artificialmente modificado para que luego orgánicamente se fuera reproduciendo. Llamar orgánica a un esfuerzo de comunicación que se coordina me parece a mí una contradicción en términos, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad? Si hay algo coordinado, puede ser auténtico o inauténtico, pero orgánico, perdón, pero no va a ser, ¿verdad? Eh, eh, Ahora, que estas personas puedan estar convencidas, que estas personas puedan estar emocionalmente comprometidas, racionalmente comprometidas, intelectualmente comprometidas con un proyecto, pues bien, no solo es válido, sino es respetable y defendible, ¿verdad? Pero que sea orgánico, yo directamente lo pongo en duda, ¿no? O más bien me manifiesto en contra. Ahora, yo también me pregunto si esa es la finalidad de una institución de gobierno que se llama planificación estratégica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está planificando estratégicamente? ¿Es el desarrollo del país o es la implantación de determinados tipos de mensajes? Y, y si ya entramos en el contenido de esos mensajes, a mí es algo que me preocupa mucho. Y mira que yo quiero que este gobierno tenga éxito en todo lo posible, porque todos formamos parte del país y porque el éxito del gobierno es el éxito del país cuando el gobierno persigue fines nacionales. Pero si hay una institución que yo no consigo entender, su función es precisamente la relación que hay entre la comunicación propagandística y la planificación estratégica. Porque si tuviéramos un proyecto de país, si tuviéramos un plan de desarrollo, pues lo lógico sería comunicarlo. Y la comunicación es volver común aquello que nos sirve a todos. Mi profesor de opinión pública empezó su clase, me acuerdo, haciéndonos una pregunta que nosotros de cipotes nos reíamos. Ahora ya con los años ya uno ya lo va entendiendo, ¿no? Pero él decía, comunica y hago. Y entonces, como lo decía con un acento así como súper académico y todo, nosotros nos reíamos de él, ¿no? Y lo simulábamos como que estaba paseándose con una pipa, comunica Yago y tal. Pues Yago es un personaje que realmente aporta, es un personaje que transmite información, es un personaje que lleva un mensaje de un lado a otro y que lo deposita en alguien, pero realmente comunica. O más bien incomunica o descomunica, o comunica lo que no conviene, o comunica lo que hace daño, ¿no? Entonces, una comunicación que no busca el bien común, si se hace desde una institución pública, difícilmente será una comunicación pública. Podrá ser estratégica, podrá ser de marketing político, podrá ser de un montón de cosas, pero no de comunicación pública, a mi modo de ver. Y en este sentido, la verdad, o sea, poder afirmar con esa rotundidad de que lo que estoy diciendo es la verdad, híjole, complicado, ¿no? O sea, bajé del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley o bajé de algún lado iluminado por la razón o por quien sea y digo, esto es la verdad. A mí, alguien que afirme eso, más bien me provoca bastantes dudas, ¿no? Y si luego la verdad está
está sostenida por las emociones, lo que caemos es en la famosa posverdad, de la que Aldo ha escrito cosas incluso, ¿no? O sea, la posverdad es aquella creencia que se tiene, generalmente movido de las emociones, de que, eh, de que los datos y los hechos son muchísimo menos importantes que las opiniones. Y entonces ocurre que además si cae en esa desafección que hay social, mediática, política, que provoca desinterés, que provoca una desvalorización y que provoca una desconfianza, pues hombre, cualquier cosa se vuelve verdad. Ahora, mi verdad no puede ser la verdad de Honduras. En todo caso, los verdaderos fines de lo que buscamos con Honduras es algo que se debería articular entre todos, pero no porque los diga un funcionario y porque además se difumine de esa forma. Se difumine bajo el punto de la verdad, y sobre todo una verdad que lo que hace es atacar a otras instituciones o a otras personas, independientemente de defenderlas, de que las defendamos o no, que eso es una cosa completamente aparte. O sea, el lugar de la comunicación pública hondureña es atacar a alguien o es tratar de que haya comunicación, ¿no? De que haya mensajes en común para la construcción en común de un país. O sea, abonar a la polarización y abonar a la división fortalece mi bando, que hay que ver qué tan fuerte es, pero desarticula al final socialmente. Y en un país en el que necesitamos tanto una articulación ciudadana, articulación social, una revalorización identitaria común, no desde identitarismos, sino de una identidad común sana, pues los esfuerzos de comunicación pública en ese sentido no me parecen bien enfocados. Gracias, Francisco. Quiero darle la palabra aquí a Dina. Buenas noches, Dina. Y aquí muy importante por toda su experiencia con el tema del desprestigio, el estigma contra defensores de derechos humanos, contra periodistas, contra personas críticas, disidentes de un gobierno, X o Y gobierno. Digamos, este tipo de acciones siempre se han hecho. Pero en su experiencia, qué papel juegan las redes sociales, qué papel juegan todas estas acciones coordinadas, ya sean personas reales que lo hacen desde sus cuentas o ya sean cuentas falsas. ¿Cuál es el efecto de todo este desprestigio, de todas estas esta información falsa o de todos estos ataques y ahora exacerbados en las redes sociales en la libertad de expresión? Buenas noches, Dina, bienvenida. Muy buenas noches, Jennifer. Bueno, yo estoy viendo que es muy importante este programa porque nos abre, ¿verdad?, la mente también para varias cosas, lo que han dicho los colegas, en el sentido de que cómo los gobiernos están utilizando estas herramientas. A mí me da mucha pena porque siento que desde el gobierno de la presidenta Xiomara están yendo en un camino bien pedregoso, descalzos de verdad, ¿verdad? Y muy parapetados con todo esto de las redes sociales. A mí me da mucha pena porque pensé que este gobierno no iba a utilizar esas herramientas que estaba utilizando la narcodictadura, que estaba utilizando muchos troles, muchos bots, un montón de cosas que nos hacían estar como cuidándonos, que no nos mandaran correos, porque entonces nos iban a contaminar los teléfonos y vivíamos en toda esa situación de inseguridad cibernética, porque como también usan los dineros públicos para comprar software y hacer toda esta vigilancia electrónica en todos los niveles, honestamente con el gobierno de la presidenta Xiomara a través del Partido Libre me da muchísima pena porque pensábamos que iba a ser diferente. Entonces el impacto es gravísimo a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. En una sociedad democrática debe haber diversidad de opiniones y por lo tanto, tal como dijo la Comisión Interamericana en abril de este año que vino a Honduras en su visita in loco, debe haber espacios para diálogo con la disidencia, con la oposición. Pero aquí entra un elemento bastante grave, delicado,
que es cómo te ven, Jennifer, cómo les ven a todos como un enemigo del gobierno. Y no es cierto, no somos oposición como defensores de derechos humanos, como periodistas no somos oposición, somos personas que estamos ejerciendo un derecho, pero que de vuelta lo que nos contestan es con herramientas de represión, porque estas son herramientas de represión, que nos quieran montar campañas de desprestigio, de ir minando nuestra imagen para que nadie después nos crea y diga, no, está diciendo solo mentiras, que no sé cuánto. Y viene desde la llegada de la actual administración y empezó por cosas pequeñas, diría yo, que es como hemos señalado que se está manejando la Secretaría de Derechos Humanos. Luego hemos venido viendo otras cosas como estados de excepción, cómo se está militarizando, cómo se volvió a dar el poder. Bueno, no se había quitado nunca, pero se le dio más poder a los militares. Entonces, el estar diciendo estas cosas convierte que somos las personas que nos pueden ver como disidencia, como oposición. Y entonces esto lo vi tan real en el acompañamiento que nos pidieron los miembros del Partido Libre que trabajan en la Secretaría de Derechos Humanos, que están siendo bastante diezmados en su dignidad por la actual ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, que nos pidieron el acompañamiento y que no nos dejaron entrar a una reunión de observación que hicieron con ellos, que hicieron reuniones para calmar las aguas, pero que en realidad ahorita, después de que ya quitaron la toma, vuelven las represiones internas y ese reino del terror continúa ahí adentro. Y entonces esas campañas de desprestigio pretenden minar nuestra credibilidad como organización, como mi persona, como defensora, como periodista. Y entonces han sacado también afiches donde nos colocan epítetos en nuestra imagen y hay toda una campaña, incluso los mismos compañeros de Libertad y Refundación que se habían tomado la secretaría nos decían, es que nos han dicho que nos estamos dejando manipular por ustedes, que usted está buscando intereses particulares. Entonces es eso, ir minando poco a poco para que la gente no crea en nosotros, pero creo que el trabajo habla por sí solo. Creo que también es el gobierno de la presidenta no debe ir aproximándose a lo que hizo también la narcodictadura, que tenía tantas denuncias internacionales tan exageradas a cada rato, pero imagínense que no lleva ni 2 años el gobierno de la presidenta y va por esa ruta, como decía por ahí uno de los colegas, cómo es posible que se esté utilizando una Secretaría de Planificación Estratégica cuando debería estar planificando para el país y no planificar contra el país, porque la libertad de expresión es el pilar fundamental de una democracia. Entonces, más bien podemos sentarnos todos y ver cómo este país avanza y no cómo desde el gobierno se ponen las trabas para que nadie hable, y en una sociedad que nadie hable, que todo sea una sola voz, eso honestamente no es democracia. Entonces eso es lo peligroso, el camino que estamos en este momento, espinoso horriblemente, que pueda llevar a que se convierta en un país estilo Nicaragua. Me dicen algunos, ajá, y si va fuera del país y cuando regresa ya no lo dejan entrar y que no sé cuánto y le aplican lo mismo. Entonces todo el mundo está viendo Honduras como que va por esa ruta tan espantosa que tienen gobiernos como el de Nicaragua. Entonces es fatal, letal, le están poniendo cianuro a la libertad de expresión con este tipo de prácticas lesivas a los derechos humanos y que no debería utilizarlo el partido, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Honestamente da vergüenza. Eso es lo que puedo sentir, Jennifer. Gracias, Dina. Y esto, toda esta desinformación, la de antes, la de ahora, los ataques que terminan siendo pues muy viscerales, usted misma ha sido víctima de estos ataques en las redes sociales. ¿Cómo afectan en la vida real, ¿no? Cómo esos mensajes, esos ataques, esa desinformación sí tienen un efecto en la vida de las personas. Ustedes ¿cómo lo han visto? ¿Cómo han visto, por ejemplo, si ha habido censura,
si ha habido miedo a la manifestación, etcétera, que cuáles son los efectos reales, digamos, fuera de las redes sociales que genera esto. Bueno, nos genera que nos trae bastante inseguridad. O sea, hemos tenido que redoblar la protección para todo el personal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, de Pasos de Animal Grande, de cómo sabemos que una noticia, porque nos monitorean bastante, como una noticia que publiquemos tiene efectos que ya, bueno, ya está Jacachureca, esa de la narcodictadura hablando. Entonces, ¿cómo esta situación lo comentan ya todo el mundo, ¿verdad? O sea que están haciendo, entre comillas, un buen trabajo, pero creo que esto impacta con la credibilidad que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Tenemos como defensora de derechos humanos y como periodista vengo de hace décadas ya trabajando. Y internacionalmente nos conocen, nacionalmente nos conocen, qué es lo que hacemos y no hemos criticado al gobierno solo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Hemos propuesto soluciones y también lo hacíamos con el gobierno de la narcodictadura, con el gobierno del golpe de Estado, con el gobierno de las desapariciones forzadas, con los gobiernos de las desapariciones forzadas. O sea, lo grave aquí, Jennifer, es como también entran en escena otros actores, que son nuestros propios compañeros y compañeras que anduvimos en las calles, que anduvimos defendiendo derechos humanos. Y ahora dicen que está jodiendo esta Dina, que jode y que jode, que habla, que molesta por todo. Entonces, ahora somos molestos cuando anduvimos en las calles defendiendo derechos humanos con los mismos compañeros del Partido Libertad y Refundación que estaban siendo reprimidos, que los llevaban a las postas policiales, ahí andábamos defendiéndolos. Entonces, como ahora se nos quiere pintar como agentes desestabilizadores del gobierno, cuando en realidad no es cierto. Estamos defendiendo derechos humanos y ejerciendo nuestra libertad de expresión a través del periódico, investigando cómo al llegar a instituciones, pues chica, no nos miran en realidad como esos enemigos que dijo don Guido Eguigure, el viceministro de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos, que somos los enemigos. Entonces, eso es gravísimo porque va limando eso, pero también nos va poniendo en un riesgo inminente de que nos puedan atacar en la calle y digan, no, es que estos están desestabilizando al gobierno de la presidenta. Tanto es así que ha circulado que cierta coalición de organizaciones van a discutir en una asamblea de que hay organizaciones de sociedad civil que están involucrados en desestabilizar al gobierno de la presidenta. O sea, eso es, por un lado, vergonzoso y por otro, peligroso que se presten organizaciones compañeras de sociedad civil que hemos estado defendiendo los derechos humanos. Gracias, Dina. Vamos a usar estos últimos minutos que tenemos de Space para abrir a la audiencia, quienes nos acompañan esta noche. Muchas gracias por conectarse. Sé que hay muchísimas cosas de las que hablar sobre Honduras, pero yo creo que este es un tema fundamental también para entender por qué también está fallando tanto la democracia en nuestro país. Y que es fundamental también para los procesos que se vienen, elección del fiscal, no solamente es un asunto de campañas políticas electorales, que de hecho aquí en Honduras ya se está hablando de la próxima campaña, pero sino para todos los procesos de cambios institucionales en el país. Es fundamental hablar de la desinformación, entonces gracias a quienes han estado interesados en este space. Entonces pueden solicitar la palabra para que ya... para que podamos escuchar sus comentarios, sus preguntas ya este último momento del space. Rolando tiene la palabra, luego Jenning. Les recuerdo que este es un espacio de respeto y que, bueno, aquí es importante que nos escuchemos. Hola. Bienvenido, Hola. Rolando. Hola, sí. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Yo considero de que en estos momentos no hay una persecución contra muchos medios. Y pese a que se sabe que fueron muchos los medios que en el tiempo de la administración pasada recibían beneficios, recibían dinero, recibían becas para sus hijos. Hoy por hoy no siento que sea así
la orientación que se está dando. Lo que hace falta, considero, en Honduras es una ley de protección de datos, es crear una institución que sea la encargada de proteger a Honduras en temas de ciberseguridad. Actualmente las herramientas las utilizan ciertas unidades, tanto de la Secretaría de Defensa por medio del Ejército y también la Policía Nacional. Creo que si no me equivoco, en el Ejército está esta cuestión, esta herramienta que se llama Pegasus. Y en la Policía Nacional utilizan lo que son Palantir para lo que es vaciados o análisis forenses de lo que son los dispositivos electrónicos. Entonces, hoy por hoy, yo no lo veo que sea así. Lamentablemente sí considero que esta persona que está llevando a cabo, que está liderando el Departamento de Estrategia de, del gobierno de Doña Semana, no es la persona idónea para estar ahí. O sea, él tiene que estar en otra situación. Creo que la encargada también de evitar de que se drenen fake news es la Secretaría de Prensa del gobierno, a la cual también considero que deben de sacarle brillo, por así decirlo, para que las cosas que sí se están haciendo bien sean dadas a conocer y las cosas que no, que son fake news, sean desinformarlas, descartarlas. Y hay cuestiones como por ejemplo, vaya, las empresas de telecomunicaciones, sin querer, la vez pasada tuve acceso a una base de datos de la gente de Tigo y si ustedes no se imaginan la información que ellos tienen de todos los hondureños. Y, y hay un tema también con la portabilidad que está en el aire, que por ejemplo una persona que deja de usar por X y razón su SIM card, viene la compañía de telecomunicaciones y se lo asigna a otra persona sin previamente notificarle al usuario de que ya no va a tener ese SIM card y tampoco explicarle por qué lo hizo. Entonces, esos temas son los que se tienen que arreglar. Creo que había mucha incertidumbre con el proyecto que se pretendía, se pretende aprobar o se aprobó en el tema de regular el tema de los SIM cards, porque realmente darle trazabilidad a eso también va a ayudar a disminuir los casos de extorsión, que realmente es uno de los problemas que más agobia a Honduras. Considero también de que el ministro de Seguridad también y tanto el ministro de Defensa Nacional tienen que depurar los agentes de seguridad porque hay gente que está involucrada en eso. Y aunque lo quieran negar, pero realmente los hechos y la realidad te lo dicen. Y así, o sea, más que todo crear diferentes herramientas y al mismo tiempo instituciones que estén dedicadas objetivamente a defender los datos y la información que se transmite tanto en los medios como en la infraestructura de telecomunicaciones en Honduras. Y obviamente las redes sociales. Muchas gracias, Rolando, y creo que puso un punto muy importante que será para otro space, ¿no? Que es el tema de la vigilancia y es el tema de la protección de datos y con todo ese debate que también hubo en el Congreso Nacional. Creo que eso va a ser como un tema para un siguiente space porque hay muchísima también incertidumbre, ignorancia, sabemos muy poco de lo que está contratado por el Estado para el tema de la vigilancia digital y qué es lo que puede hacer y cuáles son los límites del Estado, etcétera, ¿no? Pero creo que también es un tema fundamental para que investiguemos y discutamos. Por otro lado, creo que, bueno, quiero decir que nosotros invitamos a este space al comisionado presidencial de comunicaciones, Giovanni Domínguez, porque como mencionábamos en el reportaje, hay varios puestos, hay varias cabezas que tienen que ver con la imagen de la presidenta, la imagen del gobierno, la comunicación gubernamental, los medios de comunicación gubernamentales, asesor de comunicación, en fin, hay como muchas cabezas. Recientemente este nombramiento del comisionado, pero no aceptó estar en este space. Y bueno, quería hacer esa aclaración también. Tenemos por acá, ¿a quién más tenemos? A Álvaro. Álvaro, bienvenido con tu comentario, tu pregunta. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por poder pues, participar en este space. Bueno, pues vimos diferentes ángulos pues, en estos minutos pues, con todo el post que ustedes hicieron.
Y pues mi pregunta va hacia ustedes mismos sobre pues lo que se viene, pues, que es prácticamente comprar por parte de todos los sectores políticos, pues, comprar cuentas para sesgar a las personas o incentivar o promover, pues, que las personas, pues, se enojen para defender una postura política. Y pues también existe una frase que dice como que cambiar de postura política es tan difícil como cambiar de religión. Y cuando nosotros tenemos pues todos los días estos sesgos informativos en redes sociales diariamente, o solo miramos pues una parte de la narrativa de la historia, pues es complicado pues como un usuario de contenido todos los días, pues no sesgarse. Entonces mi pregunta si ustedes Contracorriente es, ¿cómo harían ustedes pues para informar a la gente o por decirlo así de manera más coloquial, cómo hacer que la gente no piense que Contracorriente no es un espacio de derecha o ultraderecha que le dicen? He escuchado muchos compañeros de Partido Libre que dicen que ustedes son ultraderecha, que ustedes están pagados por los gringos. O sea, ese sesgo que está tan marcado pues en las personas, ¿cómo podemos hacer nosotros o cómo pueden hacer ustedes desde el lado periodístico para pues no hacer ver de que no es así la cuestión, de que todos los días pues nuestro sesgo es pues incentivado pues o promovido para que nosotros pues nos enojemos o comentemos y estemos en ese vaivén nada más? Y pues decir de que pude leer esta semana su nota y excelente en todos los sentidos y terrorífico por parte del ministro de Ricardo Salgado hacer esas declaraciones. Yo no sé si está seguro lo que él está diciendo, pero delicado solamente. Y pues nada, buenas noches. Álvaro, te agradezco muchísimo, muchísimo, porque eso es lo que nosotros también deseamos siempre de la audiencia, que nos diga eso, que nos pregunte eso, que nos exija también desmontar estas narrativas o que nos exija dar explicaciones sobre las cosas que se dicen, sobre el periodismo que hacemos. Esto es fundamental. Yo últimamente he estado hablando mucho sobre el periodismo que hacemos en Contracorriente, pero bueno, creo que en Contracorriente siempre hemos tenido como una línea que nunca podemos borrar, digamos, de nuestra promesa editorial y de lo que nosotros somos, y es ser honestos con la audiencia sobre quiénes nos financian. Eso lo pueden encontrar en nuestra plataforma, en nuestra web, en el botón de quiénes somos, está toda nuestra historia. Cómo estamos constituidas, quiénes son las socias, quiénes son las personas que hacen Contracorriente, que es un equipo de ya más de 20 personas, quiénes son nuestras alianzas estratégicas, quiénes son nuestros financistas, cuál es nuestro modelo de negocios, cuál es nuestra misión, nuestra visión. Todo eso está público. Nuestro manual de estilo es un manual de estilo público que ustedes también pueden ver, descargar y leer. Yo creo que el periodismo, y este es un asunto que creo que es lo más interesante en países como Honduras, en donde muy poco se ha discutido. No voy a decir que no se ha hecho o no se ha discutido porque sería una mentira, pero muy poco se ha discutido el papel del periodismo en la democracia y de cómo se hace periodismo, porque estamos muy acostumbrados a que los periodistas pues rápidamente somos candidatos políticos, ¿verdad? O candidatos a un puesto público, que todo el mundo tiene derecho, pero es decir, hay un sesgo muy directo y muy rápido de los periodistas en Honduras y es algo muy normalizado. Entonces, claro, cuando existe una nota como por ejemplo, el reportaje que nosotros publicamos que toca a todos los partidos políticos, es un poco complejo de entender, ¿no? Porque siempre quieren colocarnos en una línea ideológica o en un partido político o con una agenda oscura, etcétera. Eso sucedió también en el gobierno pasado. En el gobierno pasado decían que nosotros éramos de Libre. Entonces, yo creo que esto se cura con más información, con periodismo que tenga todas las voces que se puedan. Nosotros siempre luchamos mucho porque todas las voces involucradas estén reflejadas en los reportajes, y con ser honestos con la audiencia, con ustedes, de quiénes somos nosotros. Nosotros firmamos nuestras notas, nosotros decimos quiénes somos los que hacemos los reportajes y cómo los hacemos. También tenemos un espacio que se llama La Nave, en la que nosotros
revelamos nuestras recetas, así como los consultores políticos, solo que las nuestras no llevan fake news, pero revelamos nuestras recetas para hacer periodismo. Por supuesto, somos un medio pequeño y muchos dirán, no sabía esto, porque claro, no tenemos quizás en la radio y la televisión, estamos solamente en internet, pero con esas limitaciones que tenemos, digamos, podemos, o al menos yo estoy segura que Contracorriente tiene como objetivo siempre pues ser transparente con el periodismo que estamos haciendo. Y por supuesto, yo creo que todo esto que está pasando, todo lo que se dice en las redes sociales es importante irlo desmontando. Con esfuerzos pequeños como el que hacemos, aunque Mercenarios Digitales es un esfuerzo súper grande latinoamericano, que yo creo que esa es otra receta que tenemos, el periodismo transnacional, el periodismo colaborativo con medios de otros países, para no vernos tan pequeños y tan locales y contar que esto es un problema internacional, tenemos esa receta, ¿no? El periodismo colaborativo. Y lo que estamos revelando y lo que estamos contando, lo estamos contando también desde esa línea que tenemos, todos los medios que estamos ahí en esa colaboración. La transparencia con nuestra audiencia y el objetivo que tenemos también, además de hacer el periodismo de investigación, de hacer alfabetización mediática en nuestros países y en nuestra región. Eso es lo que yo puedo contestar. No sé si, Aldo, querés vos agregar algo con todo lo que comentó aquí Álvaro. Bueno, el hecho de que pongan el foco también en el tema de protección de datos es bastante relevante, pero de hecho es una de las luchas del derecho digital, el conjunto de los derechos digitales es una cosa que se toca bastante en el laboratorio. Sí, yo creo que ese llamado al periodismo y a una ciudadanía digital activa, consciente y que no se deje mentir, entonces es bien relevante en este momento, em, porque una de las cosas de las cuales adolecemos en Honduras es la falta de capacidades para para exigir que se cumpla lo que se haya prometido en algún momento de campaña y a quién exigirle responsabilidades cuando no nos están cumpliendo, por ejemplo. Entonces, este tipo de bueno, este tipo de reportajes, este tipo de trabajos, pues nos ayudan a tener la mirada puesta y a revelar lo que no nos quieren decir también, porque la verdad es que es muy difícil. Em, la, todos los partidos están intentando y todos los asesores de comunicación política están intentando de que todo esto pase desapercibido, que nadie lo note, que la manipulación sea algo de lo cual no se hable. Si se fijan, cada vez que hemos hecho un trabajo de este tipo, ya sean los bots del tiempo de Juan Orlando o las tropas digitales de este tiempo, de ahora, no han venido. No se han presentado a nuestra puerta a tocar ahí con la antorcha, porque se ven, ¿cómo se llama? Se ven reflejadas, se ven descubiertas, saben que están haciendo esto. Entonces, más bien intentan que eso pase desapercibido. Entonces, bueno, es un llamado a que se hagan más cosas de este tipo, que se mantengan, por favor, que las lean. Es importante que las repliquen, aunque sean reportajes largos. Alguien me decía que que necesitábamos sintetizarlo más, pero es que es muy difícil revelar verdades tan profundas bueno, sin hacer reportajes profundos que reflejen esa verdad. Y bueno, yo quería terminar agradeciéndole a Jennifer, agradeciéndole al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística por habernos llamado a este espacio y por todo lo que pudimos aprender de todas las periodistas que confluyeron durante 6 meses para hacer esto posible. Y que tengo la esperanza de que realmente genere un cambio, por lo menos ahora, de que la gente no se deje engañar. Gracias, Aldo. Gracias siempre por todo el trabajo. También creo que es importantísimo. Otra receta que tenemos por acá es trabajar con organizaciones como Laboratorio Ciudadano, con tecnólogos, con personas que, por supuesto, saben mucho más que nosotros los periodistas sobre cómo investigar la desinformación. Y yo creo que esa es una receta exitosa para poder atacarla
Tenemos un par de personas más pidiendo el micrófono. Vamos a extender unos 5 minutos más este space para que estas personas puedan tener ahí su espacio para comentar o preguntar. Gabriel, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Jennifer. Yo solo quería aportar algo, esencialmente dos puntos. Uno era relacionado a lo que mencionaba Francisco al inicio, y es que el gobierno es víctima de su propia falta de planificación estratégica, ¿verdad? Más en el tema de comunicación, porque lo que hace es reaccionar, ¿verdad? A los, entre comillas, ataques que recibe, ¿verdad? De este sector oposición o de cualquier tipo de sector de la sociedad. Ellos lo perciben de esa forma, como un ataque. Y como no hay estrategia de planificación, entonces lo que hacen es reaccionar. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es el tema específicamente de la fake news, ¿verdad? Yo creo que es bueno sentar un precedente en Honduras de cómo ir castigando desde los medios, de cualquier tipo de medios digitales, ¿verdad? De todos los que puedan existir, cómo se puede castigar la fake news, porque hay un impacto gigante. O sea, muchos de los medios en Honduras viven, se mantienen del rating, y a veces cualquier tipo de medio tiene el riesgo de publicar noticias falsas, no necesariamente con intención de querer hacerlo, simplemente porque todo el mundo está expuesto, todo el mundo está en riesgo a tal vez que le entreguen información tal vez no confirmada, o tal vez alguien que está filtrando información que no ha sido confirmada, ¿verdad? Entonces, siempre hay un riesgo, pero ese riesgo no todos lo evalúan, y de cierta forma genera un impacto. Y en este caso, por ejemplo, el gobierno es muchas veces la víctima también de ese impacto, porque a veces los medios no se retractan de, por ejemplo, cuando han publicado una noticia falsa. Hemos visto cantidad, por ejemplo, hemos visto cómo hay notas que han sido falsificadas del gobierno, ¿verdad? En este sentido, y que los medios simplemente a veces se desentienden y prácticamente nunca resuelven sobre el tema y nunca rectifican. Entonces, sí es como bueno sentar un precedente en el tema de la fake news. Ese era mi aporte básicamente. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y se me había olvidado, pero quería reaccionar a lo de los reportajes largos y que sean más digeribles. Para eso les invito a que sigan el canal de Contracorriente HN en TikTok, porque Percy Cabrera, María Celeste, Maradiaga y Daniel Fonseca son los que se encargan de masticar todos esos grandes reportajes y convertirlos en unos videos muy interesantes, muy divertidos, muy atractivos, que pueden compartir a través de WhatsApp y a través de las redes sociales, y que además les va a dar más ganas de leer los reportajes largos después de leer de ver esos TikToks. Así que les recomiendo eso como una alternativa. Carlos, si nos puede, ahí está. Carlos, bienvenido. Buenas noches. Gracias por tenerme en su espacio. Eso de las noticias falsas, o lo que se le llaman fake news, eso no es de ahora, eso siempre ha sido de años. Así como tuve la oportunidad de ver un caso hace como más de 25 años en HRN, un director que ese entonces era director de la radio, llegó ofreciendo $500,000 para levantarle el perfil a una persona. Entonces, así se manejaban aquellos entonces a través de los medios, de cómo levantar o cómo bajar perfiles de las personas. Y ahora no digamos en este año 2023 que están las redes y tanta gente creando perfiles falsos y notas falsas. Entonces, si en aquellos entonces se hacía empíricamente la desinformación y la mala información de forma de no tecnología, no digamos ahora qué es lo que se puede hacer. Entonces es muy difícil ahora tener
tener control de quién está diciendo la verdad o quién está diciendo la mentira. Y la verdad que también la mentira puede salir desde el mismo gobierno para crear empatía hacia el gobierno o crear algunas otras cuestiones para crear, ¿cómo se llama? En contra de los que están en contra del gobierno. Entonces es muy difícil saber quiénes son los que realmente dicen la verdad y quiénes son los que dicen la mentira. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, es muy importante esto, que es cierto, la desinformación ha existido antes, se hacía de diferentes maneras, y con este tema de los periodistas también es algo que también otros periodistas hemos hablado al respecto, y que no es que se ha dejado de hacer, todavía existe este tipo, porque por supuesto en Honduras la mayor parte de gente se informa o se desinforma a través de medios tradicionales. Vamos a dar la palabra a la última persona antes de cerrar este space, y bueno, siempre agradecerles por haberse quedado hasta este momento, que ya nos pasamos 15 minutos, pero creo que el tema es importante. Sí, Dina. Sí, Dina. Quisiera decir algunas cosas antes de que nos vayamos. Creo que es muy importante también destacar cómo esta situación de que no quieren escuchar voces que están diciendo otras cosas que no están en el discurso lineal, oficial, desata toda una situación de que, me imagino, a ustedes les ha pasado, por ejemplo, como Contracorriente, que le llaman para decirles que cambien un titular que no les gusta. Y ahí pasó con el de Wendy Funes, el periódico Reporteros de Investigación, que una gobernadora del sur le manda a decir que cambie, que si no la va a querellar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo utilizar también las leyes que son lesivas a los derechos humanos y que se criticaban mucho antes de llegar al poder? ¿Cómo se utilizan también estos fantasmas de la prisión para callar voces que se están pronunciando, que están investigando, que están hablando? En el caso nuestro es que hacemos también defensa de derechos humanos, y cómo cuando llegamos a las instituciones, cómo son los impactos que tenemos para defender derechos humanos, y de ahí que por eso es que queremos sentar un precedente que ningún funcionario debe violentar nuestro derecho de defender derechos humanos, con una denuncia que tenemos ante el Ministerio Público contra el viceministro de Protección Guido Eguigure y la ministra Natalie Roque, porque no es posible que en el gobierno de la refundación, que antes nos aplaudían nuestras notas, nuestro acompañamiento, ahora somos supuestos enemigos de la refundación, ¿verdad? Entonces, el uso de términos ideológicos, como que si hablamos mucho, a mí me lo han dicho colegas defensores de derechos humanos en espacios: cállese, que está favoreciendo a la izquierda, ustedes están mucho hablando en medios, está favoreciendo a la derecha, ustedes hablando mucho en medios, y esas voces entonces hacen que impacten el gobierno de la presidenta Xiomara. O sea, por favor, eso no es creativo, eso es no pensar en el país, sino que es estar pensando en mantener enclaustrada una idea que en realidad deben dejar volar la libertad de expresión, para que todo el mundo se exprese y tomar conciencia de lo que se está diciendo, revisar que las cosas se estén haciendo bien, y también abrir espacios de diálogo. Yo me pronuncio por eso, que el gobierno abra espacios de diálogo con los periodistas, con los defensores de derechos humanos, y que nos sentemos a hablar. Yo creo que no es necesario que usen tanto dinero público para pagar bots, para pagar todas estas software, y porque todavía me están diciendo que existe, que hay monitoreo permanente de nuestros medios de comunicación. Entonces, creo que mejor nos sentamos, hablamos, vemos que este país lo rescatemos de cómo se encontró, cómo lo han hecho, lo han deshecho en todas estas décadas. Entonces, creo que eso es lo más importante, Jennifer.
Gracias, Dina. Solo no se me vaya a desconectar para que también puedan hacer un cierre después de la última participación de la audiencia. César. Hola, Jennifer, y todos los que participan en este space. Identifico con mucho agrado amigos, por ejemplo, la licenciada Telma Mejía. En particular, no me identifico con las izquierdas, por ejemplo. Yo quizás me alinearía a otra forma de pensamiento, sin embargo, creo que hay realidades compartidas, y una de ellas es la desinformación en Honduras. Creo que esto lo estamos pasando en todas las líneas, en todos los discursos políticos. Considero que hay un aspecto fundamental que es la falta de educación en los temas mediáticos. Esa falta de habilidades para evaluar, para poder discernir fuentes confiables de información que puedan hacer pues, que los ciudadanos sean susceptibles a la desinformación. Hay otros actores que entran, pues intereses económicos, comerciales, empresas que están interesadas en difundir algo, el sensacionalismo y muchas cosas más, ¿verdad? El anonimato, por ejemplo, en línea, la desconfianza en las instituciones, esta misma falta de desconfianza que hace que los liderazgos en comunicaciones generen alguna información que sea imprecisa. En tal sentido, yo quiero agradecerles que me hayan dado la oportunidad de ingresar a este espacio, porque a pesar de no compartir criterios ideológicos, yo no me rehúso a la oportunidad de aprender a quien se opone a mis pensamientos, porque quien se opone a mis pensamientos tiene la verdad en algo, y en esa verdad debo aprender. En ese sentido, quiero agradecerles el espacio, y sí quiero dejar esa idea que en verdad la falta de educación en temas mediáticos, ese olfato o habilidades para evaluar y discernir fuentes confiables de la información. Yo creo que ahí hay un tema que se debe revisar. Buenas noches a todos y gracias por permitirme participar. Muchas gracias, César. Este es un espacio abierto para que nos escuchemos justamente. Bueno, Francisco, Aldo, Dina, si quieren dar una conclusión o saludar a la audiencia, ya vamos a cerrar este space, pero quiero pues darles palabra a ustedes para que puedan despedirse y puedan hacer una conclusión sobre lo que hablamos hoy. Bueno, pues, bueno, si quieren, voy primero rapidito. Muchísimas gracias a Jennifer, a todo el equipo de Contracorriente. Felicidades también por el trabajo, lo mismo que a Aldo, a quien sigo desde hace unos cuantos años, solo a través de la plataforma digital, pero espero que podamos coincidir de otra manera. Dos ideas finales, lo más cortas posible. La primera es, las redes buscan tráfico y notoriedad. Los medios buscan más bien ser creíbles. Entonces, cuando los medios caen, mejor dicho, en que el tráfico sustituya y la notoriedad sustituya al impulso y a la necesidad de ser creíbles, es donde las cosas pueden trabarse. La respuesta a eso es imposible de dar porque todavía la están tratando de encontrar en todas partes del mundo. Pero creo que ese equilibrio entre notoriedad y credibilidad que algunos medios consiguen dar, este es un ejemplo de ellos, pues nos va a poder permitir caminar mejor. Y luego, dos cosas más. Para mí, si hay dos formas de prevenir que la desinformación se expanda más o mitigar toda la desinformación, que no es una tendencia nacional, ni siquiera una tendencia regional. Lo hemos hablado, por ejemplo, de todas las granjas de comportamientos inauténticos aquí nomás en El Salvador, por poner un ejemplo. Pues sí hay para mí dos temas en los que necesitamos trabajar. Uno es en periodismo, porque eso nos ayuda a nutrirnos mejor, pero sobre todo el último es formación mediática. Alfabetización para empezar, pero sobre todo formación mediática, porque al final los principales difusores de información, aunque la hayan inoculado estas redes artificiales o estas granjas, los que lo diseminamos somos nosotros, ¿no? Entonces, dos ideas finales, esas, periodismo y formación mediática. Y muchísimas gracias a todos.
Gracias, Francisco. Dina. Bueno, creo que es muy importante que todos nos vayamos viendo y siendo expertos en ver cuando nos están desinformando. Y para eso hay técnicas, hay conversatorios como este, Jennifer, que se tienen que estar llevando a cabo constantemente porque también nos educan en ese sentido, como también ser rigurosos en la información y rigurosa para que podamos para que podamos contrarrestar la desinformación con una información veraz y bien cuidada que llegue a la sociedad en la manera que la sociedad la necesita para tomar decisiones. Entonces creo que seguir con este tipo de espacios es muy importante, Jennifer, que podamos estarlo llevando. Nosotros trabajamos con periodistas en redes a nivel nacional y es una de las cosas que estamos punteando, estamos constantemente diciéndoles no puede replicar una información que no la ha verificado, porque eso es difundir la desinformación, es contribuir con eso. Entonces, creo que tomar conciencia y esa educación también que ya decía el colega, cómo continuar trabajando en eso y tomar en cuenta para que podamos, no sé si salir de esta situación. Yo también creo que es muy importante que establecer diálogos, establecer puentes de comunicación y que no se utilice el dinero público para más bien desestabilizar la libertad de expresión, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Gracias, Dina. Aldo. Bueno, pues agradecerle también otra vez a Contracorriente, otra vez al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, dejar sobre la mesa el tema de que estamos hablando de una manifestación muy particular de desinformación, que son las operaciones de influencia. Entonces aquí había unas manos detrás que estaban tejiendo y distribuyendo esta desinformación, y como están estructurada y coordinada, se hace desde el poder, porque se necesita bastante dinero para moverla de esta manera. Entonces estamos viendo como estados ahora, el estado de Honduras ahora tiene sus propias herramientas para hacer su propaganda. Estamos viendo como empresas grandes tenían también este tipo de asesores de comunicación política a su disposición, los partidos políticos también. Entonces siempre es una cosa que es una herramienta de poder y ahora también de dominación. Y para analizarla de forma política y sociológica es importante tener claro esto, porque entonces las resistencias tienen que ser también comunitarias y coordinadas. No solo puede ser la esperanza de que la gente aprenda a resistir de alguna manera a que le desinformen, sino que necesitamos más de esto que acabamos de hacer. Más coordinarnos, más investigar en conjunto, más difundir ese conocimiento a la comunidad. Y muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por quedarse aquí en este space. Vamos a seguir publicando. El lunes salimos con el próximo capítulo de Personarios Digitales. Tienen todavía el fin de semana para leer los primeros 3 capítulos. El capítulo de hoy está muy interesante porque sobre esas debilidades que tienen las plataformas y que benefician a estas empresas de comunicación política, pero también a los gobiernos autoritarios para poder diseminar estos mensajes. Como les dije, estamos en TikTok, pueden también por ahí ver este tipo de contenidos más resumidos, más explicativos, y bueno, pedirles siempre que sigan a contracorriente.red, que ahí pueden informarse, y que sigan al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que siempre está haciendo tambalear la región con estas historias y estas investigaciones. Muchas gracias, buenas noches y espero que nos escuchemos pronto en otro space de Contracorriente. Bueno, muchas gracias.